Señor Jesucristo. Estamos aquí en Maranata, la Iglesia Maranata, domingo 2 de octubre de 2016. En este día, el tema de hoy es Jesucristo vino a salvar nuestras almas. La función del Hijo de Dios, el Señor se hizo carne en Cristo, que lo había avisado en Isaías, que iba a venir y a caminar entre nosotros. Cuando Él se presentó en el mundo, empezó a hacer grandes maravillas, grandes milagros, pero la finalidad de todo esto era que vieran el poder del Señor, que vieran que todo lo hacía por amor. Él no vino a cobrar nada por lo que hacía, Él hacía todo por amor a su pueblo. Recordemos que Él vino, su ministerio del Señor empezó a los 33 años y él su ministerio lo hizo para el pueblo de Israel. Después vemos a través de la palabra que en Hechos el Señor, viendo la desobediencia del pueblo de Israel, dio a Pablo el ministerio de los gentiles, y ahí con los gentiles se manifestó en gran manera, porque a ellos les dio la potestad de también ser llamados hijos de Dios. Nosotros debemos entender que todo esto es para toda la humanidad, no importa cuál sea su origen, su raza, no importa cuál sea su ideología, el Señor viene a salvar almas. Y sabemos que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y eso para nosotros es una prueba evidente del gran amor del Señor hacia nosotros, hacia todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este mundo. Y todos tenemos esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Señor Jesús, en este día te damos las gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, porque cumplimos, somos más de dos estando en este lugar, y sabemos que tú estás en medio de nosotros, amado Señor. Todos aquellos hermanos que escuchen la palabra a través de diferentes medios, les damos las gracias al Señor, le damos las gracias al Señor porque haya personas que estén viendo esta predicación, que es un mensaje, más que mensaje, viene siendo un recordatorio de lo grande, del gran sacrificio que hizo el Señor en la cruz, que dio su sangre siendo santo por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Él nos limpia de todo pecado en el momento que nos bautizamos en el hermoso nombre de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que le debemos de dar agradecimiento al Señor, y un reconocimiento que no tenemos cómo pagarlo, porque todos aquellos que tenemos en nuestro corazón al Señor Jesús, sabemos que Él es el único que puede cambiar vidas, nadie más, solamente Él. Estamos en bendición en el mundo y debemos de buscar que esa bendición sea para todos aquellos que no le conocen, buscar la manera de mostrarles al mundo ese cambio que ha hecho el Señor en nosotros, en unos más aparente que en otros, pero en todos ha cambiado nuestra vida. Gracias, Señor precioso, porque nuestro testimonio de vida es lo que puede hacer que cambiemos a otras personas hacia ti, y que tú bendigas su vida y que los hagas ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. En tu hermoso nombre, amado Padre. Amén. Vamos a leer 1 de Juan 3:5.
Entendemos que nuestro Señor Jesús, Él empezó su ministerio en Israel con 12 hombres. Empezó Él a trabajar, a darles a conocer la palabra. Eran muchos más, pero Él al final se quedó con 12. Y Él sabía las características de cada uno de ellos. Eran llamados por Dios para su ministerio del Señor, y luego ellos se iban a quedar con la iglesia primitiva. En Hechos 2, Él se manifestó dándoles el Espíritu Santo en el aposento alto, y ahí el Señor empezó a mostrarse a través de cada uno de ellos, porque el que hacía todos los milagros era Él a través de sus siervos, cosa que sigue sucediendo actualmente y por toda la eternidad sería esto, si a Dios le placiere. Pero Él tiene un tiempo para regresar. Él va a venir, y mientras no venga Él, los hombres vamos a poder invocar el santo nombre del Señor Jesús por sanación, por milagros de todo tipo, que sean para enaltecer su hermoso nombre. Él usa al hombre que cree en Él, que lo sigue a Él, y Él se manifiesta a través de Él. Esto es lo hermoso de esto. No nada más al hombre, claro, también a las mujeres. Porque hay ideas de que las mujeres no, una mujer si está en oración también puede manifestar el poder de Dios, el Señor a través de ella. Amén. Amén. Dice 1 de Juan 3, 5 y 6, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahí habla de la santidad del Señor. El que no tiene pecado es santo, y solamente hay un santo, se llama Jesús de Nazaret. Pero vino a quitar nuestros pecados. Él vino a quitar nuestros pecados. El 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es un pronunciamiento, una palabra fuerte, porque aquí dice claramente Juan en el 6, 3, 5, del 3, 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, si nosotros estamos buscando estar siempre cerca del Señor, en oración, en ayuno, buscando la manera siempre estar platicando con Él, estar en contacto con Él, es muy difícil que pequemos, porque el mismo Señor, al estar orando, Él nos redarguye, nos corrige, nos enseña cómo somos, qué nos falta, qué debemos de hacer. Él nos está orientando a través de su Santo Espíritu, y el hombre que ora generalmente no peca, o casi no peca. Todo aquel que peca, dice aquí, no le ha visto ni le ha conocido. Por eso cuando alguien dice, se autonombra cristiano, y lo vemos que está pecando y pecando y pecando, ese hombre no ha conocido a Dios. Tal vez oyó de Él, tal vez incluso hasta se bautizan algunos diciendo que se arrepintieron, pero si se arrepintieron no pueden seguir pecando, y si pecan es que no han entendido la palabra de Dios. Amén. Aquí dice claramente: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es importante entenderlo. No basta con ir a una congregación, no basta con bautizarse incluso, sino arrepentirse de los pecados que comete la persona, de los pecados que ha cometido, y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, me comprometo a no pecar más. Tenemos un ejemplo muy evidente en la Biblia, muy conocido, el del hombre que tenía el corazón conforme a Dios. El único hombre que ha tenido el corazón conforme al Señor es David. David pecaba, pedía perdón,
con todo su corazón y ya no regresaba a ese pecado. O sea, él no cometía el pecado dos veces. Él pecaba y pedía perdón y se salía de ese pecado. Después su naturaleza humana, que es la naturaleza de nosotros, es lo que hace que pequemos. ¿Qué es la naturaleza humana? Los deseos de la carne son los que nos hacen pecar. ¿Amén? Entonces debemos de buscar la manera de no caer en ello. Nosotros tenemos que buscar la manera de seguir al Señor, pero seguirlo es obedecerlo. Seguirlo es hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Es muy complicado para muchos, si no es que para todos. Pero ¿cómo se nos puede facilitar esa forma de actuar que quiere el Señor? Pues trabajando en eso, buscando la manera de orar lo más que podamos. ¿Y qué es orar? Orar, se dice que hay que doblar rodilla, sí, cuando es posible, con todo, es lo más hermoso estar solo en un lugar y orar arrodillado o tirado en el piso, pidiéndole perdón a Dios y pedirle ayuda para que nos ayude. Él conoce nuestro corazón y Él es el único que nos puede guiar por ese camino de la oración. Pero hay veces que usted va solo en algún lugar y puede ir orando caminando, puede estar trabajando y estar orando, orar es platicar con Dios. Y eso es hermoso, porque eso nos provoca un cambio en nuestro corazón. Hay veces que uno va orando en el metro, en el transporte, uno platicando con el Señor y a veces uno hasta llorar, porque uno siente la presencia de Dios en su corazón y dice uno: Señor, soy un ser humano lleno de problemas, lleno de defectos, pero yo sé que el único que me puede ayudar eres tú, nadie más. Y todo nuestro corazón se desnuda ante Él cuando estamos orando. Y Él sabe cuando nosotros somos sinceros y oramos de corazón. Y cuando oramos es que creemos realmente en Él, creemos que en Él tenemos un interlocutor, creemos que Él nos está escuchando, creemos que Él nos está viendo, creemos en todo lo que nos dice la palabra para que nosotros adoremos realmente a Dios. Tenemos que creer que Él existe, aunque no lo veamos. Amén. Él dice claramente que no es necesario que lo veamos para creer en Él. Como decía Tomás, benditos aquellos, le dice el Señor a Tomás, que creen sin ver. Los cristianos vivimos por fe, no por vista. O sea, no porque vemos un muñequito ya creemos, no, creemos en Dios. Y Dios es un ser que no tiene cuerpo. Amén. Es un Dios que no se ve, pero sabemos que aquí está. Amén. Amén. Él está aquí y sabemos que Él nos está escuchando. Y sabemos que Él lo que quiere es que entendamos que la palabra es eterna. La palabra se va a seguir predicando. Amén. Y la idea es que todos aquellos que ya fuimos bautizados en el nombre de Jesús, hagamos la obra de Dios. Siempre lo hemos dicho aquí en este lugar, en este púlpito, se ha dicho siempre que el Señor es el que nos guía, que no es necesario tener un gran conocimiento de la palabra, sino tener la convicción de que Dios existe, tener la convicción de que Dios nos ayuda, contar nuestra propia historia de cómo el Señor nos tocó, cómo nos cambió nuestra vida, cómo ha hecho cambios maravillosos en nosotros. Y que faltan muchos cambios, sí, muchos cambios, porque somos seres humanos llenos de defectos. Somos vasos de barro llenos de basura que el Señor va limpiando poco a poco. Pero no porque tengamos en nuestro corazón cosas que no son de Dios, no somos sus hijos. Él nos ama así, Él nos justifica porque Él nos ama.
porque creemos en Él. Amén. Amén. Nosotros creemos en Él y debemos de buscar la manera de seguir los pasos del Señor, y los pasos del Señor es primero que nada la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Él mostró en todo momento su fidelidad, como dice el canto que acabamos de escuchar. Lo que nos tiene aquí es la fidelidad de Cristo, porque Él dio su vida por obediencia y por fidelidad a su ministerio dado por Dios. Amén. Amén. Dice, hay un grupo de hombres que tenemos otra función ya dentro de la iglesia, pero eso es dado por Dios. Nosotros tenemos requisitos diferentes a todos los demás congregantes, porque nosotros tenemos que dar la palabra, y nosotros cuando damos la palabra tenemos que comprometernos con lo que estamos diciendo. No puedo decir una cosa y hacer otra, porque eso no es de Dios. Nosotros podemos decir una cosa en la palabra, y cuando la digamos, sabemos que eso lo tenemos que buscar hacer, aunque nos cueste mucho trabajo, tenemos que buscar la manera de hacerlo. No quiere decir que lo vamos a lograr siempre, pero tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Eso le toca a los ministros, a los pastores. Tenemos que buscar la manera de obedecer al Señor, porque esto lo dice claramente el Señor en su palabra. En 1 Timoteo 3, 4 al 7, 1 Timoteo 3, 4 al 7, estos requisitos, es importante que se entienda, son requisitos para los obispos, ministros, para los pastores, para los ministros de Dios. O sea que siempre el requisito para estar haciendo la obra de Dios es mayor para el que el Señor escoge. Y no es sencillo, es difícil, pero tenemos que buscar hacer la obra de Dios. Tenemos que buscar continuar. 1 Timoteo 3, 4 al 7. 3, 4 al 7. Muchos de nosotros venimos de matrimonios, de familias que se disgregaron, familias no funcionales, ¿de acuerdo? Y eso pues provocó que nosotros tuviéramos muchos problemas en nuestra familia. Amén. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué nos tomó el Señor? ¿Por qué quiere que cambiemos todo eso que no funcionaba bien? Las familias disfuncionales provocan muchos problemas en sus hijos, en los hijos de esas familias, y propicia problemas graves en las familias. Y si el Señor toma al hombre o a la mujer de esas familias, lo que quiere es que todo eso cambie. ¿Amén? Él no lo hizo nada más porque sí, Él tiene una idea clara de qué debemos de hacer. Él nos ama, por eso dice, tu familia era un desastre. Aparentemente tú creías que estabas bien, pero no estabas bien. Entonces tú vas a cambiar. Tienes que buscar la manera de cambiar tu vida. Y al cambiar tu vida vas a cambiar la vida de tu familia. Todos los que están alrededor de ti tienen que cambiar. Y es lo que dice aquí 1 Timoteo 3, 4 al 7. Es palabra de Pablo, que es la palabra de Dios, que le manda a Timoteo. Y le dice en el 3.4, dice, 1 Timoteo 3.4, dice que ¿cómo debe de ser un obispo, un ministro de Dios? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no a fuerza, no con golpes, no con malas palabras. Tenemos que buscar la manera de convencerlos de
deben de sujetarse a ti, como el padre que eres de esa familia, pero tiene que ser mostrando que tú eres un hombre honesto, un hombre que no roba, un hombre que no hace cosas injustas, un hombre que hace lo que puede, lo más que puede por seguir al Señor. Amén. Y todos los ministros tenemos ese problema. La mayoría, yo he oído a mis hermanos que son pastores, que tomaban, que se drogaban, que golpeaban a sus esposas, estuvieron algunos hasta en la cárcel. Pues en realidad no eran un buen ejemplo. Pero hay otros que no estuvimos ahí, no nos drogábamos, no tomábamos, pero no funcionábamos bien, no hacíamos las cosas como decía el Señor. Y el Señor nos dice, tienes que cambiar todo aquello que está mal en tu vida. Tienes que cambiar para poder mantener a tu familia sujeta con toda honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Sujetar a sus hijos con toda honestidad. A través, ¿cómo se demuestra la honestidad? No haciendo nada sucio, siendo justo, trabajando, mostrando con trabajo que el dinero se gana con trabajo, hacer buen uso del dinero, no hacer mal uso del dinero, no gastándolo en cosas que son superfluas. Amén. No estamos hablando de drogas ni nada, pues eso no puede tener un ministro, ¿de acuerdo? No puede tomar, no puede tener vicios, tiene que tener un buen gobierno sobre su casa. Dice, pues el número 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Esto es importante. Y nosotros, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el esfuerzo por mejorar cada día. A veces vamos caminando bien, de repente, pum, nos regresamos. Eso nos puede pasar a cualquier ministro. No estoy hablando en una persona en particular. Estamos hablando de todos los ministros. Podemos estar hablando, aquí tenemos que generalizar forzosamente. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces muchas veces los ministros decimos, ¿por qué no puedo avanzar? Alguna cosa me falta. Tengo que buscar la manera de mejorar, primero como padre, como abuelo, como hijo de Dios en mi casa, y buscar la manera de llevar las cosas con honestidad y mostrarle a mi familia, primero que nada, que estoy haciendo mi máximo esfuerzo por obedecer a mi Señor Jesús. Esto es importante, y lo digo como un ministro más. Amén. Vemos, por ejemplo, que hay hermanos que pues, desgraciadamente caen en pecado, ya son ministros, a veces tienen una iglesia grande y caen. Pero ¿por qué el Señor a veces no pone iglesias un poco más grandes para algunos ministros? Porque hay ministros que tienen iglesias chiquitas, de 15, 20 personas, empiezan así, bajan y van a subir y así están. Pero hay unos que tienen iglesias más grandes. Bueno, Dios sabe por qué. Pero todas las iglesias grandes o chicas, hay ocasiones que los ministros caen. Entonces hay que dar gracias a Dios porque Él sabe por qué no sube, no crece la gente en una iglesia. Él sabe por qué. Él nos está protegiendo siempre a los que lo buscamos, ¿de acuerdo? Él nos está protegiendo y nos dice claramente en nuestro corazón, va a llegar el momento que tú vas a estar preparado para hacer mi obra si sigues buscándome con todo tu corazón, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los ministros, pero también se puede aplicar en las casas. ¿Cómo quieres tú
Estamos hablando en general a todos los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando aquí mismo. ¿Cómo quieres tú que tu hijo no tome, no fume, no diga mentiras, no sea ordenado si tú no eres ordenado? Tú tomas, tú fumas. No puedes hacer eso. Y si eres un hombre que está en una congregación o está buscando al Señor, trata de integrarte al Señor en una congregación y busca la manera de seguir su palabra y evitar todo aquello que no es del Señor. Amén. Es lo que yo te pongo como mensaje en este día, porque el Señor lo que quiere es que tú seas buen hijo de Dios. Tal vez ni siquiera eres cristiano, nada más estás viendo esto porque se te atravesó en una búsqueda que estés haciendo en internet, ¿de acuerdo? Y estás buscando al Señor, o el Señor te está buscando a ti, que es lo que más sucede. El Señor nos busca a nosotros. Entonces, estás escuchando esto, debes de entender que a los ministros les pasa, a los pastores les pasa, que si se descuidan, pueden perder su ministerio, pueden perder todo lo que han ganado en la obra de Dios, y lo que importa no es llegar primero, sino llegar a hacer la obra de Dios. No todo se hizo pronto en los pastores, en los ministros. Pablo estuvo 15 años estudiando en Tesalónica era maestro, y ahí estudió y después hizo sus 3 viajes tan famosos que hizo este hombre, y ahí fundó iglesias, pero tardó 15 años en salir a hacer su ministerio. No fue luego. ¿Sí se entiende esto? O sea, no todos tienen el mismo tiempo. Por eso nada más debemos de buscar la manera de seguir haciendo la obra de Dios, y en algún momento el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida. Nos va a enseñar lo que tengamos que hacer, y no tenemos por qué desesperarnos. Recordemos, por ejemplo, que a los 80 años, Moisés empezó su ministerio. Duró 40 años en el desierto y a los 120 años murió. O sea, él le llevó su ministerio 40 años. Pero empezó a los 80 años su ministerio. ¿Amén? Entonces hay que entender esto, que el llevar la obra de Dios no es cuestión de tiempo humano, sino tiempo de Dios. Y también para los seres humanos debemos buscar los congregantes comunes y corrientes que no tienen un cargo, no tienen un ministerio, deben de buscar la manera de buscar al Señor, y el Señor va a hacer su obra en su vida. No se desesperen si ven que su familia no cambia, no se desesperen si ven que sus hijos siguen de rebeldes o sus hijas no quieren acercarse al Señor. Tienen que seguir orando y platicando con Dios todo el tiempo, y algún día el Señor va a hacer la obra en uno de sus hijos o de sus hijas. Y el Señor tiene su tiempo. A mí me tocó eso. Yo como ministro me ha tocado ver eso en mis hijas, y espero también eso verlo en mi hijo. Y solamente Dios sabe cuándo va a ser. Los tiempos son de Dios, no son de nosotros. Ahora, el número 6 dice, no debe ser un neófito. Dice, no un neófito. Neófito es aquel que no conoce. O sea, el que quiera ser ministro no puede ser un ignorante. Ignorante de la palabra, estamos hablando de la palabra. Neófito es aquel que no conoce nada. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, si alguien no conoce bien la palabra, puede caer en vanidad. Por eso debe de ser en el momento que Dios le dé conocimiento, y Dios conoce el corazón de cada una de las personas que están ministrando la palabra. De aquellos pastores que tienen poco tiempo y ya tienen problemas con las congregaciones, ya tienen problemas para levantarse
porque caen en vanidad. Y aquí dice claramente, no un neófito, no un desconocedor de la palabra, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque aquel que no conoce de la palabra, que es un neófito, puede incluso tergiversar la palabra de Dios, porque no la conoce. No debemos de caer en eso. Amén. En nombrar a alguien como pastor porque nos cae bien o porque nosotros creemos que está bien y aún no está preparado. El número 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los que no son cristianos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, todos aquellos que somos cristianos, que tenemos un ministerio o no tengamos ministerio, aquí habla de los que tienen ministerio, debemos de obrar bien para que la gente de afuera diga, pues sí está cambiando esta persona, yo estoy viendo un cambio en ese ministro, en ese hombre, antes era así y ahora ya no es así, yo lo vi cómo se emborrachaba, yo lo vi cómo era peleonero, cómo hacía cosas, decía groserías, era un mal hablado, era un peleonero, pero si ya ven que no hace nada de usted de eso, de lo que hacía antes usted, pues el Señor lo va a exaltar. Y si no, y si regresa a esos malos hábitos, usted va a caer en lazo del diablo. O sea, el diablo lo va a atrapar y lo va a hacer perder su ministerio. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entender que Dios vino a limpiarnos de nuestros pecados, pero solamente se logra cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. Y releemos 1 de Juan 3, 4, ahora leemos desde el 4, 3, 4 al 6. 1 de Juan 3, 4 al 6 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o infringir quiere decir transgrede la ley, y pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecar va contra la ley del Señor. Amén. Y luego dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Recordemos que el Señor nos limpia, pero nosotros no podemos regresar a eso. Y debemos de permanecer en el Señor, buscando la manera de no caer en maledicencias, en decir malas palabras, en hacer cosas que van en contra de la palabra. Evitar pecar. Y se nos va a facilitar, como yo mencionaba al principio, con la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar todo aquello que no es de Él. Es importante esto. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquellos que regresan a hacer lo mismo que hacían antes, pues están mal, quiere decir que no han conocido ni han entendido quién es Cristo. ¿De acuerdo? Él quiere que seamos diferentes. Nosotros tenemos en Éxodo 20, vamos a leer 23. ¿Cuáles son los fundamentos que nos dice el Señor que debemos de seguir y evitar pecar ante el Señor? Son los 10 mandamientos, el 23. Dice el Señor en 23 de Éxodo, dice, no tendrás, 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, entendiendo que un Dios puede ser para algunas personas un muñequito, pero también puede ser un esposo o una esposa, un hijo o una hija. Lo ponen a nivel de un Dios. Debemos de evitar eso, porque es pecado ante Dios.
El número 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay lugares donde se adora a las serpientes, a las vacas, a los bueyes, en la India. Hay gente que adora a los dragones. En fin, hay muchas y muchas religiones que adoran ese tipo de cosas. Lógicamente no tiene nada de cristianos. Y luego dice, no te inclinarás a ellas, el 5, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, que castigo. Visito es castigar la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él considera que aquellos que adoran, o sea, que se arrodillan frente a alguien que no es Dios, están pecando. Cuando nosotros éramos chamacos nos llevaban a la iglesia y le besábamos la mano al cura y le decíamos padrecito, eso es pecado ante Dios, porque nada más tenemos un Padre y se llama Jesús. Amén. El 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, nosotros somos bendecidos si obedecemos la palabra de Dios. Ahí lo dicen en los 10 mandamientos claramente. Y hago misericordia a millares, o sea, por mucho. Nos llena de bendición el Señor. Amén. A los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor. El número 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No podemos usar el nombre de Jesús para cualquier cosa, solamente para adorarlo a Él. No debemos de nombrar ni jurar el nombre de Dios en vano. Amén. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. O sea, es malo eso. Es pecado ante Dios. Este mensaje es muy claro para que lo entiendan los que están viendo la grabación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros, en esta sociedad moderna, vemos que la mayoría de la gente descansa los domingos, pero hay gente que trabaja los domingos, que trabaja los sábados. Pero si trabaja ese día y tiene un día para ir a adorar al Señor, el Señor aquí no menciona ningún día en especial. Él menciona nada más que tenemos que tener un día mínimo dedicado a Dios. Un día mínimo. Muchos de nosotros tenemos la fortuna de dedicarle varios días al Señor, al conocimiento de su palabra, vamos a estudiar, vamos al culto, en fin, damos la palabra del Señor, a nosotros nos toca eso. Pero eso, el Señor es todos los días. El Señor es el de todos los días, amén. Dice, por eso dice el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es dedicarlo al Señor, para adorarlo y exaltarlo al Señor y decir a todo mundo que nuestro Dios es el Señor Jesús. Dice el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjense bien, él no dice de lunes a sábado, de lunes a viernes, no, él no tiene un día en especial. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie puede trabajar ese día en tu casa. Aunque eso siempre que entremos a trabajar hay que decirle a la gente, nosotros dedicamos un día al Señor. Un día lo dedicamos al Señor. Porque hay gente que, pues no es cristiana, son personas que nada más piensan en su beneficio personal, beneficio monetario, y no les importa, quieren usar a sus trabajadores toda la semana, y debemos dedicar un día a Dios para escuchar su palabra y entenderla y seguirla. Amén. El número 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
O sea, el día que nosotros dedicamos a Dios, ese día va a ser más bonito para nosotros porque estamos pensando en el Señor y Él nos da fuerza para resistir todo lo que vamos a pasar en la semana que sigue. ¿De acuerdo? El número 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No importa cómo sea su padre, no importa cómo sea su madre. Si su padre es un alcohólico, es un pegador, es una mala persona y usted tiene que orar por él y decirle al Señor: Señor, cuídalo, protégelo, perdónalo, Señor Jesús. Amén. Tenemos que orar por él o por su madre. Si su madre está haciendo cosas indebidas, debemos de orar siempre por ellos. Y si no tienen posibilidades económicas, ayudarlos económicamente. Eso es importante. Los padres deben ser honrados, sea como sea el padre, sea como sea la madre. Nosotros no los vamos a juzgar. El Señor nos va a juzgar si no los honramos. Eso sí. Él sí va a decir: ¿por qué no honraste a tu padre? ¿Por qué no honraste a tu madre? ¿Por qué hablaba mal de ella? ¿Por qué hablaba mal de él? ¿Por qué le decías: no, ese borracho no le doy nada? O hasta los maldicen a sus padres. Es un pecado ante Dios horrible. Debemos de honrarlos, de darles siempre lo que podamos. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Y dice claramente aquí que aquella persona que honró a su padre y a su madre, que los cuidó, los protegió, el Señor les va a dar larga vida en la tierra. Aquí lo dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces aquella persona que tiene eso, es el único mandamiento que tiene promesa de Dios. El único mandamiento que tiene promesa de Dios es el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. Muy claro, no podemos quitarle la vida a nadie. Desgraciadamente la sociedad de México es una sociedad de idólatras que no tienen respeto a la vida humana. Estamos hablando de toda esa gente que se dedica al crimen organizado, las personas que se suben a robar a los autobuses, a los micros, a las combis aquí en la Ciudad de México. Todas esas personas matan a la gente y no sienten remordimiento porque no saben lo que es el amor de Dios, no conocen al Señor. Le decía el Señor a los fariseos: ustedes hacen lo que su padre el diablo hace, mienten siempre y hacen las obras de él, matan y hacen cosas que son del demonio, porque son hijos del demonio. Amén. Luego dice: no cometerás adulterio. No puede uno estar teniendo relaciones con una persona que no es nuestra esposa o no es nuestro esposo. Eso no es de Dios. Tiene uno que evitar tener relaciones con una persona que no es nuestro esposo o nuestra esposa, porque no está bendecida esa relación. El número 15 dice: no hurtarás, no robarás. Desgraciadamente el robo es muy común. En las familias incluso se ve mucho robo. Le roban a su hermano, le roban a su hermana, a su padre, a su madre, y es un pecado ante Dios horrendo. Me acuerdo yo cuando estaba chamaco, mi mamá nos dejaba dinero en las mesas. Se le olvidaba o a lo mejor lo hacía hasta a propósito, no sabemos. Pero mi mamá siempre veía que nunca le agarrábamos una moneda. Y ella siempre decía que no pueden robar porque es un pecado ante Dios. Y nunca lo hacíamos, gracias a Dios. Nunca robamos. Y eso pues es bueno porque no nos estamos condenando ante el Señor. El 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás mentiras de otra persona. No le levantarás un chisme a nadie, porque eso no es de Dios. Y vemos, por ejemplo, que incluso en los programas que ve uno en la televisión o en las películas, hace rato estaba yo viendo un programa y una muchacha dice: están varias mujeres ahí sentadas y una de ellas le dice:
están platicando tres, y una de ellas, pues, se ve muy bien la que estaba hablando, y dice, de entender que ella se mantiene bien porque le gusta su trabajo, porque es actriz y todo eso, ¿no? Y dice, y se para porque le hablan, están en una audición, las hacen que hagan una prueba de escénica, ¿sí? Y le hablan ahí y se para y camina muy provocativamente la muchacha y se va, ¿no? Dice, y la que está junto a ella, o sea, las dos que quedan, es una de ellas a la otra. Dice, pensar que ella se cree que está muy bien, dice, pero sabemos que está operada de varias partes y sabemos que no es de ella todo, ¿no? Así es. Y dice la otra, en su mente, no lo dice ahí, nada más por acá se voltea y dice, sí, yo lo sé porque yo fui la que dijo ese chisme de ella. O sea, era mentira. Y la otra le está diciendo que está operada y que no sé qué, y aquella se voltea así y dice, es así, y dice, sí, yo dije ese chisme de ella. Es muy dado eso en la gente. Hablan mal de otros, les inventan cosas, dicen que andan con aquel, que andan con aquella. O sea, el chiste es poner el mal a alguien porque algo, tienen envidia de esa persona, tal vez de algo que hizo, algo que hace, ¿de acuerdo? Que él no puede hacerlo, o quiere hacerlo, pero no puede, ¿no? ¿Sí? O no puede hacerlo realmente, ¿no? Hay personas que son buenas para trabajar y muchas veces trabajar muy bien provoca envidias en las empresas, en los trabajos, y empiezan a inventar chismes para correrla, porque para ellos no les agrada ese tipo de personas que trabajan bien. Es increíble, ¿no? Pero es gente que no tiene a Dios en su corazón. Y pasa desgraciadamente, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. En una de las iglesias donde nosotros estuvimos, pusieron un cartel de dos mujeres platicando y le dice una de las mujeres a la otra, dice, hermana, hábleme de Cristo, no me hable de las hermanas. Hábleme de Cristo, no me hable de las hermanas. ¿Eso qué es? Chismes. Y están así platicando las dos juntas. Pues son una fotografía. Y qué feo, ¿no? Pero eso pasa en las iglesias, que no pasa en la calle, ¿no? No conocen a Dios. Entonces dice el 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás chismes. Eso es malo, eso es cosa de Dios. Y luego el 10, el 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No tendrás envidia de nada de otra persona, no codiciarás. Se oye después que pasa el tiempo que dice, no, dice, cómo me gustaba la esposa de este hombre, ¿no? Cómo me gustaba su esposa, cómo me gustaba su auto, yo quería tener uno igual, nunca lo pude tener. Pero una cosa que te guste y otra cosa que tú lo ambiciones, ¿de acuerdo? Decir, bueno, pues qué bueno que lo tiene, ¿no? Dios sabrá por qué se lo da. Pero hay gente que no es así, lo codicia, incluso llegan hasta matar, a robar, llegan a robar las casas de las personas porque les gusta la casa, o les matan a sus perritos porque está muy bonito el perrito, como no puede tenerlo, matan al perrito. Eso lo he oído, que matan a un perrito porque les caía gordo que estuviera el perrito en esa casa. Les avientan vidrio con carne y se mueren los perritos. Eso yo desde chamaco los he oído. O les hacen maldades nada más, les pintan su casa, les provocan problemas. ¿Por qué? Porque tienen codicia, tienen envidia, son cosas que no son de Dios. Amén. Entonces son los 10 mandamientos que dice el Señor. Y si ahora vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, es lo que dice el Señor. Gálatas 5, 19 al 21.
en los 10 mandamientos, que es lo más común que conocemos, seamos católicos en algún momento, o evangélicos, o cristianos, como dicen ahora, de muchas formas, lo siguen diciendo, lo siguen leyendo, pero ¿quién lo sigue? El chiste no es conocer la palabra, sino seguir la palabra, hacer la obra de Dios, como dice el Señor, amén. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas, es una carta a los Gálatas de Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya lo mencionamos hace rato, en los 10 mandamientos, fornicación. Fornicación es tener relaciones con alguna persona que no es nuestra esposa o nuestro esposo, relaciones sexuales. El adulterio es tener relaciones cuando es uno casado con otra persona, aunque el otro no sea casada, pero si todo uno es casado, es uno en adulterio. Inmundicia, hacer cosas sucias, generalmente en el sexo. Lascivia, también cuestión sexual, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen relaciones con animales, hay personas que hacen cosas muy sucias que no tienen nada que ver con Dios. El número 20 dice idolatría, hechicerías, porque sí hay hechicerías que mucha gente hace, que llevan preparan, van con los hechiceros y le dicen que les den algún conjuro o algo que hagan para que obtener lo que ellos quieren. Puede ser una cuestión sexual o una cuestión de dinero, ¿de acuerdo? Confían en eso más que, o en los ídolos más que en Dios. Más bien en Dios no confían. Enemistad, el estar peleando con alguien, eso no es de Dios, es un pecado ante Dios. Los pleitos, dice, celos, iras, contiendas, es lo mismo. Pleitos, disensiones, estar alegando por algo que no tiene caso y separarse de los grupos porque no hacen lo que uno quiere. Una disensión es separación, disensión es separarse de un grupo porque no son nuestros intereses. Nos acordamos, por ejemplo, de la rebelión de Coré. Coré quería tomar el lugar de Moisés, y Dios a él y a otros dos se los tragó la tierra, porque Dios no está de acuerdo con la disensión. Él quería romper la armonía del pueblo judío en el desierto. Herejías, hablar contra la palabra de Dios y contra Dios mismo. El 21 dice envidias, homicidios, creo que estamos hablando de no matarás, borracheras, dice ahí, orgías, tener relaciones entre varias personas y cosas semejantes a estas, porque hay muchas otras cosas que no sería largo ponerlo todo, acerca de las cuales os amonesto, dice, claramente les dice el nombre de las cosas y les dice que está mal, que no deben de hacer. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no podemos nosotros pensar que el que hace todo eso va a estar con el Señor en el reino. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esta gente? Está muerta físicamente. Usted la ve caminando muy rozagante, muy bien vestido, con un traje muy bonito, con un auto de primer nivel, anda manejando unos zapatos impresionantes, tiene una casa muy bonita, pero está muerto físicamente. Físicamente está vivo, pero está muerto espiritualmente. ¿Amén? Está muerto espiritualmente. Estas personas, desgraciadamente, son castigadas y tienen enfermedades crónicas, cánceres, que es lo más común, enfermedades metabólicas, como la diabetes, presión alta, tienen problemas de tuberculosis, de cosas así feas. Y también tienen muchos problemas económicos, aunque usted los vea muy bien, siempre andan apurados porque no tienen dinero.
porque no tienen forma de resolver sus problemas económicos, porque a pesar de que se vean bien vestidos, todos casi siempre andan. Decía mi papá, tú cuando veas un catrincito, decía mi papá, un catrín es una persona, en ese tiempo me acuerdo que mi papá me decía, es uno que anda de mucho traje, anda con sus, pero los volteas al revés así y no le sacas un peso. Los volteas al revés de cabeza así y los sacudes y no traen ni un peso en la bolsa. Hay gente que vive así, que vive de las apariencias, que trata de aparentar que tiene dinero y no tiene nada. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Seguir al Señor. Nosotros estamos vivos física y espiritualmente por la gracia de Dios. Amén. Nosotros debemos de entender que somos salvos por la gracia del Señor. Es un regalo de Dios la salvación, y la salvación solamente se logra si nosotros tenemos en nuestro corazón esa fe que decía el Señor a Tomás, que somos bendecidos porque no vemos al Señor como ellos lo vieron y creemos en Él. Amén. Los cristianos vivimos por fe, no por vista. Lo que debemos hacer es cuidarnos de no fallarle al Señor, de obedecer su palabra y mostrar con hechos nuestra fe en Jesús. O sea, esperar siempre en Él. Esperar siempre en Él. ¿Qué quiere decir esperar en Él? No desesperarnos y esperar que el Señor nos dé en el momento que Él quiera lo que nosotros necesitamos. Hablamos de salud, hablamos de dinero, hablamos de un techo donde vivir, hablamos de todo, porque el Señor nos da todo. El Señor no nos da cosas a medias, Él nos da todo. Dice en Malaquías claramente que nosotros debemos de diezmar, debemos de ofrendar, debemos de obedecer la palabra y vamos a ser bendecidos económicamente, vamos a ser bendecidos en todo lo que hagamos, en todo lo que tengamos. Él nos va a seguir bendiciendo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor.